Verdún, 1916. Coordenadas. Muerte. Un sacerdote se arrastra fuera de la trinchera, directo hacia el fuego de las ametralladoras, sin armas, sin armadura. En una mano aprieta con fuerza el frasco de los santos óleos, con la otra se aferra al barro mezclado con huesos humanos. Delante, un campo de minas. Detrás, los gritos que le exigen que vuelva. Un obús estalla justo a su lado. Cuando el humo se disipa, él sigue avanzando, tenaz, hacia una silueta que se convulsiona en tierra de nadie. Su adversario no es un ejército, sino la guadaña de la propia muerte. La única elección, la seguridad cobarde de un búnker o un cuerpo destrozado a cambio de darle los últimos sacramentos a un desconocido. Había cruzado una línea sin retorno. ¿Por qué, en medio de aquel infierno, la muerte retrocedía ante un hombre desarmado? Así comenzaba la leyenda de Daniel Brottier. Deja un amén en los comentarios y dinos desde qué país nos escribes. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo las historias de los santos. El Loir y Cher de finales del siglo XIX estaba envuelto en una luz suave y densa. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma de las rosas que se colaba por las bajas cercas de piedra. En el pequeño jardín tras la casa familiar, Jean-Baptiste se inclinaba sobre un surco, sus manos ásperas levantando un tierno brote como si sostuviera una vida frágil. A su lado, el pequeño Daniel observaba en silencio cada movimiento lento, cada montón de tierra acumulada, cada gota de agua vertida. Allí, entre el aliento de las plantas y el viento matutino, una vocación radiante tomaba forma en silencio, pronunciada más tarde por labios infantiles, mientras su frágil cuerpo se tambaleaba siempre al borde de la enfermedad. Jean-Baptiste cuidaba el jardín como quien guarda un secreto, tocaba la tierra con un profundo respeto. Daniel aprendió que la vida requiere paciencia, cuidados diarios y la entereza para soportar la lluvia y el sol. Esa imagen reflejaba la antigua historia de Adán en el jardín del Edén, el hombre a quien se le confió la responsabilidad de custodiar el jardín de Dios. Daniel aún no conocía tierras lejanas ni campos de batalla en llamas. Solo sabía una cosa: todo lo grande comienza con una pequeña semilla en lo profundo de la tierra oscura. Los dolores de cabeza llegaron pronto, incesantes como un golpeteo invisible en las sienes del niño. Había tardes en las que Daniel debía sentarse en silencio en su pequeña habitación, con las manos en la cabeza y los ojos cerrados para soportar el punzante y prolongado dolor. En una carta de San Pablo leyó la frase «un aguijón en la carne» y se dio cuenta de que esa imagen le era más cercana que ninguna otra. Su cuerpo débil se convirtió en la primera prueba, un recordatorio de que el camino por delante siempre estaría acompañado de limitaciones y que su voluntad debía aprender a mantenerse firme en medio de aquellas olas silenciosas. El día de su primera comunión, la mesa familiar se preparó con sencilla alegría. Los adultos preguntaron a los niños por sus sueños de futuro, y las respuestas resonaron con todos los colores de la infancia. Daniel se enderezó, su rostro aún con la palidez de las fiebres recientes, y dijo con claridad: «Seré papa». La estancia quedó en silencio por un instante. Aquellas palabras llevaban consigo una luz deslumbrante y un peso difícil de nombrar. Aquella declaración fue como una semilla arrojada a la tierra profunda, que podía ser tanto un orgullo santo como un destino sobre los hombros de un cuerpo frágil. A partir de entonces, el contraste entre su aspiración y su cuerpo se hizo más evidente. Las fiebres llegaban de repente, encendiendo sus mejillas y haciendo que sus pasos vacilaran, pero en su mirada ardía aún un gran anhelo. Daniel acudía a la pequeña iglesia del pueblo, donde el sonido del órgano resonaba en el espacio silencioso. Sus dedos delgados se posaban sobre las teclas, y cada nota prolongada era como un diálogo con el silencio de Dios. En la pausa entre dos acordes, sentía una llamada profunda, no a través del sonido, sino de una atracción persistente que arrancaba su alma de las pequeñas ansiedades. Fuera del jardín familiar, Francia estaba cambiando. El laicismo se infiltraba en las escuelas, y los debates sobre la fe se volvían más tensos cada año. Aquel ambiente llegó incluso a la campiña de Loir y Cher, creando una presión silenciosa sobre las familias que deseaban mantener sus tradiciones piadosas. Daniel sintió que la oscuridad se acercaba,
lo que dio a su sueño de ser sacerdote una nueva dimensión, la de una defensa, un viaje para preservar lo sagrado en medio de la agitación social. Una tarde, Daniel observó a su padre sembrar en la tierra recién labrada. Las pequeñas semillas desaparecían bajo la capa de tierra oscura. Jean-Baptiste la cubrió de nuevo, con un gesto lento y seguro, como si confiara absolutamente en lo que se ocultaba bajo la superficie. Esa imagen se grabó en su mente. Entregarse a la vocación era como aquella semilla, aceptar ser enterrada para esperar el día de la germinación. Cuando Daniel dejó el jardín de su padre para emprender el camino de su formación, se llevó consigo el olor a tierra húmeda y el recuerdo de aquellas manos de jardinero, listo para adentrarse en otro jardín, el jardín de las almas, donde la tormenta ya comenzaba a formarse en el horizonte. Marsella estaba cubierta por una fina capa de neblina. El olor a sal marina se mezclaba con el del carbón de los transatlánticos que se preparaban para zarpar. Sonó una larga sirena, seguida del estrépito del metal, como una llamada de tierras que nadie en la familia de Daniel había pisado jamás. En medio de aquel inmenso puerto, el beato Daniel Brottier permanecía en silencio, con el corazón que anhelaba abrazar el mundo entero, oprimido por la preocupación de sus seres más queridos. Las cartas de su madre llegaron sin cesar durante las semanas previas a su partida, cada línea inclinada empapada en lágrimas. Mencionaba los dolores de cabeza de su infancia, las fiebres que hacían temblar el cuerpo de su hijo en la noche. Jean-Baptiste no hablaba mucho. Su mirada se volvía pesada cada vez que mencionaba Senegal, una tierra lejana de clima hostil y enfermedades. El afecto familiar envolvía a Daniel como una cuerda suave pero resistente, haciendo que cada paso hacia el océano tirara de él hacia atrás. Su mayor adversario, en aquellos días, no era su familia, sino el silencioso miedo a la muerte. Su cuerpo, que se había derrumbado varias veces por el dolor, era una clara advertencia. Senegal aparecía en la imaginación europea como un continente de oscuridad, de desiertos abrasadores y enfermedades acechantes. Daniel sabía perfectamente lo frágil que era su salud, comprendía que el viaje podía ser solo de ida, pero en lo más profundo de su ser resonaba una llamada que superaba todo cálculo. En su pequeña habitación del seminario, Daniel extendió un mapa del mundo sobre la mesa. Su dedo delgado se detuvo en África, entre las manchas de color amarillo pálido y los contornos desconocidos. Para muchos, aquel continente era un símbolo de lo salvaje, del desafío, del peligro. Para Daniel, era la tierra de las almas aún no alcanzadas. Miró fijamente aquel punto, como si leyera una promesa escrita en el papel con tinta invisible. Para Daniel, la misión evangelizadora fue tomando poco a poco la forma de un éxodo. Abandonar el hogar familiar, dejar la protección de su familia para adentrarse en una tierra árida, donde se despojaría de todo lo conocido. Durante las largas horas de oración, la imagen del pueblo de Israel cruzando el desierto aparecía como un reflejo. El éxodo siempre va acompañado de anhelo y miedo, de fe y oscuridad, de promesas y pruebas. La noche antes de tomar la decisión, Daniel se arrodilló ante el altar familiar. La luz de las velas parpadeaba, proyectando su sombra en la pared. Sus padres estaban detrás de él, y el espacio se sumió en un silencio largo y sofocante. Las palabras de despedida parecían atascadas en la garganta. Todos comprendían que ese momento dividiría sus vidas en dos. Daniel inclinó la cabeza profundamente y dijo en voz baja: «Tengo que irme». Aquellas palabras cayeron como una semilla diferente, una semilla de separación y de un viaje sin retorno. Ingresar en la congregación del Espíritu Santo se convirtió en el paso que materializó aquella decisión. El nombre de la congregación llevaba en sí el aliento del viento, de la libertad y del movimiento. Daniel aceptó ese título con la conciencia de que seguía los pasos de quienes le habían precedido, hombres que eligieron ser guiados por el Espíritu Santo a través de tierras desconocidas. La imagen de Abraham abandonando la tierra de sus antepasados para ir a donde Dios le indicaba estaba grabada en su mente. El viaje de Daniel se convirtió en un eco de aquella antigua historia. El barco zarpó de Marsella en una mañana sombría. El mar estaba embravecido, las olas golpeaban el casco del barco como un redoble de tambores incesante. La primera tormenta se desató en plena travesía,
y el barco se estremecía en medio de un océano negro como la tinta. Daniel se aferró a la barandilla. El viento le azotaba la cara con agua salada y sintió la fragilidad del ser humano ante la inmensidad de la naturaleza. En el rugido de las olas, la fe se convirtió en el único ancla que impedía que su alma naufragara. Cuando en el horizonte empezó a dibujarse la costa de Senegal, Daniel supo que no le esperaba la gloria. Le aguardaban los ataques de malaria, los dolores recurrentes, un clima implacable y la desolación de una tierra llena de heridas. El océano lo había separado del jardín de su padre, del abrazo de su familia, de los días apacibles. Ahora se abría ante él otro desierto, donde cada paso tendría que pagarse con sudor, con lágrimas y quizás con la propia vida. Dakar se desplegó ante los ojos del beato Daniel Brottier con un sol deslumbrante y una espesa capa de polvo rojo que cubría cada piedra. La gran catedral que imaginaba aún no tenía una forma concreta, pero ya había comenzado a construirse con los ladrillos invisibles de la soledad y la enfermedad. En el ardiente muelle, voces extrañas resonaban en un aire denso con el olor a sal y arena, un mundo completamente ajeno a los jardines de Loir y Cher de su pasado. Los primeros días en Dakar trajeron consigo una profunda sensación de desarraigo. El ritmo de vida era muy diferente al de Europa, con calles polvorientas, rostros curtidos por el sol y miradas que mezclaban la curiosidad con la cautela. La dominación colonial imponía sobre la ciudad una disciplina fría, y las barreras religiosas y culturales formaban un muro invisible que separaba a las comunidades. En ese contexto, la misión del beato Daniel Brottier parecía una pequeña semilla plantada en tierra árida. La idea de construir la catedral de Dakar surgió durante las tardes abrasadoras, mientras presenciaba el sacrificio de los soldados africanos en el ejército francés. Anhelaba una obra que fuera tanto un lugar de culto como un memorial africano, para honrar a los soldados de color que habían derramado su sangre en el campo de batalla. En su mente, esa catedral sería un signo de dignidad y memoria, una afirmación de que aquellos sacrificios silenciosos merecían ser grabados en piedra y luz. El cuerpo del beato Daniel Brottier comenzó a ceder ante el clima implacable. Sufría continuos ataques de malaria, el sudor empapaba su sotana y sus antiguas migrañas regresaban con una intensidad feroz. Cada paso bajo el sol de Dakar se convertía en una pequeña batalla y su respiración se volvía más pesada día tras día. Los médicos le obligaron a enfrentarse a la verdad. Si se quedaba, su vida correría grave peligro. La decisión de regresar a Francia se tomó con una sensación de fracaso, como si una puerta recién abierta se hubiera cerrado antes de que pudiera cruzarla. Durante las noches de fiebre alta, una pregunta se clavaba en su mente. Si no podía permanecer en África, ¿quién era él y cuál era su misión? La sensación de ser rechazado por Dios se infiltraba en los momentos de silencio, como una herida difícil de nombrar. Había dejado a su familia, cruzado el océano y soportado la dureza de esta tierra solo para tener que darle la espalda, completamente agotado. En medio de sus delirios, le vino la imagen del profeta Elías en la cueva, esperando a Dios en el susurro de una brisa suave, en lugar de en la tormenta, como un recordatorio de que la voluntad divina a veces se revela a través de la impotencia. El día que partió de Dakar, el beato Daniel Brottier, de pie en la cubierta del barco, observó cómo la costa africana se desvanecía en una fina niebla. El viento del mar soplaba con fuerza, arrastrando el olor a arena y sol que aún impregnaba su ropa. En ese instante, comprendió que la aceptación podía ser una forma de obediencia más profunda que cualquier logro. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo una larga mirada hacia la lejana orilla, como si le entregara a Dios su sueño inacabado. Antes de marcharse, ya había comenzado a recaudar las primeras monedas para el proyecto de la Catedral de Dakar. Pequeños sobres enviados por correo, sencillas reuniones con posibles benefactores. Cada pequeña contribución se acumulaba lentamente, como granos de arena que forman los cimientos. Aquel acto se convirtió en el símbolo del método que seguiría para construir todas sus obras futuras. Empezar desde la escasez, confiando en que lo pequeño puede crecer a su manera. En 1914, cuando el beato Daniel Brottier acababa de regresar a Francia con la salud quebrantada, el mundo se estremeció con los primeros disparos en Europa.
La guerra se extendió como un incendio gigantesco, arrastrando a millones de personas a un torbellino de sangre y fuego. La llamada a la misión en África quedó en un segundo plano ante otra llamada, la de los jóvenes soldados que marchaban al frente con los ojos llenos de incertidumbre. En medio del humo y el fuego que se alzaban en el horizonte europeo, el beato Daniel Brottier se dio cuenta de que su desierto acababa de cambiar de forma. África le había enseñado la lección de la impotencia y la entrega. Ahora, el campo de batalla le enseñaría la lección de la presencia en medio de la muerte. Los ladrillos de la catedral de Dakar permanecían en su mente, esperando el día de ser colocados, mientras ante él se abría otra trinchera, más profunda y oscura que cualquier desierto que hubiera conocido. Verdún se abrió como una herida gigantesca sobre la tierra de Europa en 1914. El barro se mezclaba con la sangre, el olor a azufre se entrelazaba con un denso humo gris y el estruendo de la artillería caía con el ritmo de un trueno incesante. En medio de lo que llamaban el infierno en la tierra, el beato Daniel Brottier caminaba sin llevar un arma, en sus manos el santo óleo y un rosario. El soldado empuñaba las armas para salvar su vida, pero él caminaba entre las balas como si estuviera protegido por un escudo invisible a los ojos humanos. Las trincheras, profundas y frías por la humedad, se convirtieron en el refugio de rostros jóvenes que aún no habían madurado. La muerte estaba en todas partes, anónima, repentina, arrebatando a los amigos en un instante. La desesperación se colaba en cada aliento, y muchos soldados miraban hacia adelante con los ojos vacíos. En ese escenario, el beato Daniel Brottier se inclinaba sobre cada uno, los llamaba por su nombre, escuchaba sus confesiones en medio de las explosiones y ponía la mano sobre frentes febriles como un padre que reencuentra a un hijo perdido. Su sotana fue rasgada varias veces por la metralla. Los fragmentos de metal se clavaban en la tela, dejando quemaduras y olor a chamuscado, pero su cuerpo permanecía intacto, un hecho que sus compañeros de armas registraban con una mezcla de asombro. Él encomendaba su vida a Santa Teresa del Niño Jesús, a quien se dirigía con afecto familiar. En medio del intenso olor a pólvora, algunos contaron que percibieron fugazmente un suave aroma a rosas, una presencia discreta que se abría paso entre el barro y los cadáveres. Una tarde, llegó la noticia de que un soldado gravemente herido yacía en tierra de nadie, una zona minada y bajo el fuego de francotiradores. El beato Daniel Brottier se arrastró por el suelo, palmo a palmo, con la sotana cubierta de lodo. Las balas silbaban junto a sus oídos, la tierra saltaba a su alrededor, los gritos resonaban. Llegó hasta el soldado, le puso la mano sobre el pecho jadeante y le susurró las palabras de la unción. Sus miradas se encontraron en ese último instante. La muerte retrocedió un paso, dando lugar a una extraña paz. Aquella imagen evocaba la historia de los 3 jóvenes en el horno ardiente, a quienes las llamas rodeaban sin que sus cuerpos sufrieran daño alguno, porque un ángel estaba con ellos. Verdún se convirtió en el horno de fuego de su siglo, y el beato Daniel Brottier fue quien entró en medio de las llamas con la convicción de que estaba siendo guiado. Celebraba la misa sobre cajas de munición. La sagrada forma se partía entre el estruendo de los cañones. El cáliz se elevaba bajo un cielo de humo negro. El campo de batalla se transformaba en un altar en un momento que trascendía el tiempo. En varias ocasiones, los oficiales le sugirieron que se retirara a la retaguardia, un lugar más seguro, con menor riesgo y condiciones de vida más cómodas. El beato Daniel Brottier miró hacia las trincheras, aún llenas de heridos, y negó con la cabeza. «Me quedo con ellos», dijo con voz grave y firme. Era una elección hecha en silencio, en medio de innumerables peligros, como un compromiso que se renovaba cada día sin necesidad de testigos. El clímax llegó una mañana de niebla, cuando un obús cayó justo al lado de donde estaba arrodillado junto a un grupo de soldados. Se oyó el sonido metálico del impacto, y luego todo se hundió en un pesado silencio. Todos contuvieron la respiración, esperando la explosión, la columna de humo y la onda expansiva que desgarraría el espacio. El proyectil yacía allí, frío y mudo, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Las respiraciones de quienes lo rodeaban se reanudaron lentamente. Las miradas se volvieron hacia él,
como si contemplaran algo que acababa de cruzar la frontera de lo visible. Durante los 4 años en el frente, el beato Daniel Brottier continuó caminando entre bombas y balas, atendiendo a los heridos, enterrando a los muertos, escuchando las últimas voluntades. Cuando la guerra terminó, se convirtió en el capellán más condecorado, con las medallas reluciendo sobre su sotana. Las tomó en sus manos, sopesó el frío metal y las llamó trozos de hojalata sin alma, como si esa gloria no pudiera compararse con un alma que ha sido consolada en su hora final. Las armas fueron callando y Europa comenzó a sanar sus heridas. El beato Daniel Brottier se marchó de las trincheras con el recuerdo del barro y la sangre, llevando consigo las miradas que encontró en el último momento de la vida. Comprendió que el fuego de la guerra había forjado su corazón del mismo modo que antes lo había hecho el desierto de Senegal. En París le esperaba otra batalla, más silenciosa pero igual de encarnizada. La batalla por salvar las almas de los huérfanos en el corazón de una ciudad que aparentaba estar en paz. El París de la posguerra tenía un aire de grandeza mezclado con agotamiento. Sus avenidas iluminadas ocultaban, tras el humo de los coches, incontables vidas rotas. El beato Daniel Brottier regresó de Verdún con el cuerpo intacto y el corazón lleno de recuerdos. Había sobrevivido a 4 años entre bombas y balas, solo para darse cuenta de una verdad aún más dura. Construir una vida para los demás era más difícil que sobrevivir a una batalla. El orfanato de Auteuil apareció ante sus ojos como una grieta en el corazón de la ciudad. Muros deteriorados, un tejado con goteras y dormitorios abarrotados con viejas camas de hierro. Las deudas se amontonaban y los libros de cuentas estaban repletos de números rojos. Unos niños delgados, sentados en largas filas, miraban al nuevo sacerdote con escepticismo, como a una promesa que ya habían oído demasiadas veces. Sus risas se mezclaban con las disputas, creando el sonido caótico de un mundo sin rumbo. La alta sociedad de París estaba ocupada con sus fiestas y salas de conciertos, mientras la administración burocrática veía a Auteuil como una carga de la que había que deshacerse. Las reuniones se celebraban en salas frías, donde la propuesta de cerrar el orfanato se presentaba con un tono objetivo. El beato Daniel Brottier acudía a aquellas conversaciones con su humilde sotana y la mirada serena, llevando consigo la lista de los niños que necesitaban protección. Hizo frente a la indiferencia con una determinación silenciosa, y cada una de sus breves respuestas era como una piedra colocada en su justo lugar. Al ver los libros de cuentas casi vacíos, el beato Daniel Brottier comprendió que entraba en un campo de batalla distinto. No tenía dinero, le faltaba personal y las instalaciones estaban en ruinas. En el bolsillo llevaba un rosario y una promesa a Santa Teresita del Niño Jesús, la santa a la que había encomendado su vida en las trincheras. En la pequeña capilla de Auteuil se arrodilló, puso todas aquellas frías cifras en manos de Dios y se levantó decidido a buscar hasta la última moneda para la comida de mañana. Había días en que la despensa estaba casi vacía y las ollas sobre el fogón sonaban a hueco. La imagen de las 5.000 personas alimentadas en el Prado resonaba en su mente como un paralelismo entre el Evangelio y la realidad. El beato Daniel Brottier iba por todas partes. Escribía cartas a familias humildes, llamaba a las puertas de los hogares modestos, pidiendo pequeñas contribuciones. Cada sobre que le entregaban era como un pedazo de pan recogido, que poco a poco iba llenando las ollas que parecían destinadas a quedarse vacías. Una tarde tensa, un acreedor se presentó amenazando con cortar el suministro de comida si no se saldaba la deuda de inmediato. El beato Daniel Brottier le escuchó con calma y pidió permiso para retirarse a la capilla unos minutos. Se arrodilló ante la imagen de Santa Teresita y susurró: «Yo ya he hecho mi parte». Al salir, un desconocido le esperaba en la puerta y le entregó un sobre con la cantidad exacta que necesitaba. Los empleados llamaron a aquel suceso, en tono de broma, la llamada del cielo, un instante de providencia llegado en el momento justo, en plena desesperación. Su filosofía fue tomando forma. Auteuil necesitaba más que un plato de comida. El beato Daniel Brottier abrió talleres de oficios donde los niños, antes vagabundos, aprendían a usar el martillo, a serrar madera, a coser
o a hacer reparaciones. El chocar del metal y el ruido de las sierras reemplazaron a las riñas sin sentido. De aquellas manos que solo habían sabido pedir, empezaron a surgir jóvenes artesanos con la mirada llena de confianza. La educación se convirtió en el camino para restaurar la dignidad. Cada habilidad aprendida era un ladrillo en los cimientos de su futuro. Una noche, después de un largo día de reuniones y cuentas, el beato Daniel Brottier se sentó en medio de los niños que charlaban ruidosamente. Un chico con la cara manchada se apoyó en su hombro, cerrando lentamente sus ojos cansados. En ese momento, mientras las risas y los pasitos se mezclaban, sintió una profunda presencia en aquella humilde sala. El rostro de Cristo parecía reflejarse en aquellas caras sucias, transformando el bullicio en un himno cotidiano. El sueño de construir el gran santuario de Auteuil comenzó a tomar forma entre mil dificultades. Las arcas seguían vacías, pero la primera piedra se colocó en una ceremonia sencilla. El beato Daniel Brottier, de pie junto a los nuevos cimientos, tocó la fría piedra con las manos y alzó la vista al cielo de París. La confrontación con acreedores y escépticos continuaba, pero su voz conservaba siempre un tono calmado, como si hablara de algo que ya estuviera escrito en la propia tierra. Los edificios se fueron levantando, y el sonido de los martillos y las campanas se fundió con el ritmo de la vida en Auteuil. Los niños crecieron y se marcharon del centro con una profesión y un sueño en sus manos. En medio de este éxito, el cuerpo de aquel jardinero comenzó a dar muestras de fatiga. Los dolores regresaron con más fuerza y sus pasos se volvieron más lentos en los largos pasillos. Mientras Auteuil se convertía en un imperio de la misericordia, las fuerzas del beato Daniel Brottier se consumían en silencio, como la semilla que, una vez ha brotado, entrega toda su savia al campo que tiene ante sí. El Hospital Saint-Joseph de París se sumía en la pálida luz de finales del invierno de 1936. Los pasillos, estrechos y oscuros, olían a desinfectante mezclado con el frío que impregnaba cada ladrillo. En la pequeña habitación donde convalecía el beato Daniel Brottier, las oraciones por los moribundos resonaban con la cadencia de la lenta respiración de un día que se extinguía. La muerte se acercaba, trayendo consigo la quietud de un atardecer más que el estruendo de una tormenta. Su cuerpo estaba desgastado tras años de arduo trabajo, desde el desierto de Senegal hasta las trincheras de Verdún, desde las campañas de recaudación de fondos hasta las noches en vela en Auteuil. Los dolores se hicieron más frecuentes, el pulso se ralentizó, la respiración se volvió entrecortada. Sin embargo, en su mirada conservaba una serenidad insólita, como la de un soldado que ha terminado su batalla y depone la espada. Cuando un sacerdote se inclinó hacia su oído, el beato Daniel Brottier susurró: «Pronto me reuniré con la santa». La frase flotó en el silencio de la habitación, portadora de una alegría tan ligera como el rocío de la mañana. El 28 de febrero de 1936, Daniel Brottier cerró los ojos en paz. La noticia se extendió por todo París con la rapidez de una ráfaga de viento primaveral. Las bulliciosas calles parecieron detenerse. En Auteuil, los niños interrumpieron sus tareas y los adultos sus conversaciones. El funeral congregó a una inmensa multitud. Veteranos con sus medallas relucientes permanecían firmes, mientras los jóvenes, a los que había ayudado, inclinaban la cabeza en silencio. La ciudad fue testigo de la partida de un sacerdote que había vivido como un padre. Pasaron los años. Auteuil siguió creciendo. Sus edificios se expandieron y nuevas generaciones salieron al mundo con una profesión y esperanza en sus manos. En 1962, durante el proceso de beatificación, se abrió la tumba del beato Daniel Brottier para trasladar sus restos a la capilla de Auteuil. Los presentes entraron en el cementerio con una mezcla de reverencia y expectación. Cuando se levantó la tapa del ataúd, el asombro se extendió entre los sacerdotes, médicos y personal encargado. Tras 26 años de descanso, aunque sus vestiduras se habían descompuesto con el tiempo, su cuerpo se encontraba en un estado que dejó a muchos atónitos. Su rostro parecía dormido, la piel conservaba sus rasgos y sus miembros estaban más flexibles de lo que cabría esperar en un cuerpo sepultado durante tanto tiempo. El aire se espesó en aquel instante,
y las miradas se cruzaron en silencio. Los médicos y científicos presentes se quedaron inmóviles ante un fenómeno que superaba las previsiones habituales de la biología. Para muchos fieles, la conservación del cuerpo se convirtió en un signo de resurrección anticipada, como una respuesta del cielo a la fidelidad de la tierra. Aquel cuerpo, que se había fatigado en las trincheras y en el desierto, que se había inclinado sobre lechos de enfermos y en talleres, era visto ahora como un templo del Espíritu Santo preservado a través de los años. Parecía como si Dios hubiera dejado una huella visible en el cuerpo de su siervo, que le había entregado su vida por completo. Junto al cuerpo se depositaron rosas frescas, cuya suave fragancia se extendió por el espacio cerrado. La imagen evocaba el profundo vínculo entre el beato Daniel Brottier y Santa Teresita del Niño Jesús, a quien él siempre se refería con la intimidad de un hermano. Las rosas, símbolo de un amor humilde y perseverante, reposaban junto a su rostro sereno como un recordatorio de su viaje desde el campo de batalla hasta el orfanato, desde el océano hasta la capilla. En Auteuil, las campanas de la iglesia repicaron al difundirse la noticia. Su sonido se prolongó sobre los tejados, atravesando la fina niebla de la mañana, conectando al Padre terrenal con el Padre celestial. Aquellos a quienes había tocado en vida siguieron su camino, llevando consigo el recuerdo de una mirada, una palabra de aliento, una mano posada suavemente en el hombro. Aunque su cuerpo reposa en la capilla, el legado del beato Daniel Brottier trasciende cualquier sepulcro. Las aulas siguen iluminadas, en los talleres aún resuenan los martillos y los jóvenes continúan encontrando un rumbo en medio de un mundo cambiante. Su santidad, sellada por la eternidad, no cabe en un ataúd, sino que se propaga a través de cada acto de las generaciones venideras, como la semilla que un día fue sembrada en el jardín de Loire-et-Cher y que ahora sigue brotando en el corazón del siglo, Model. El París del siglo XXI brilla con las luces de las pantallas y los carteles publicitarios, los trenes subterráneos se lanzan bajo tierra y multitudes de personas caminan con la cabeza inclinada sobre sus teléfonos inteligentes. Es una ciudad ruidosa y apresurada, donde entre el sonido de las bocinas y el ritmo acelerado de los pasos, resuena una pregunta, como un susurro en medio de la gran plaza. ¿Te encuentras en medio de las ruinas de tu propia vida? Esa pregunta evoca el recuerdo del beato Daniel Brottier, que caminó entre las cenizas de la guerra y la pobreza para reconstruir el mundo a partir de lo que parecía extinto. La soledad de los jóvenes de hoy adopta otras formas, pero sigue siendo aguda y latente. Los altos edificios de apartamentos ocultan almas desorientadas, familias rotas, niños que crecen entre la violencia psicológica y la presión del éxito. En este escenario, el nombre de Apprentice d'Auteuil sigue resonando como un latido constante. La organización que el beato Daniel Brottier rescató del borde de la quiebra es hoy una vasta red de educación y apoyo que sigue acogiendo a decenas de miles de jóvenes cada año, dándoles la oportunidad de aprender un oficio, de ser acompañados y de recuperar su dignidad. Dentro de las instalaciones de Apprentice d'Auteuil, el sonido de las máquinas, las voces de los profesores y las risas mezcladas con lágrimas crean un ritmo de vida propio. Los jóvenes aprenden a hacer pan, a reparar instalaciones eléctricas, a diseñar, a cuidar de otros. Cada habilidad se forja como un ladrillo que se coloca en los cimientos del futuro. Este imperio de la misericordia funciona silenciosamente en el corazón del París moderno como una respuesta concreta a las fracturas de la sociedad. En una pared de Auteuil, la imagen de un casco de soldado se encuentra junto a un rosario, dos símbolos aparentemente opuestos que se funden en uno. El casco recuerda a Verdún, el barro y el fuego de la artillería. El rosario evoca las noches de oración en una pequeña habitación. La valentía y la humildad se encontraron en una misma vida, creando un testimonio que trasciende el tiempo. El legado del beato Daniel Brottier no reside en un monumento de piedra, sino en la unión entre la acción y la contemplación, entre la lucha y el abandono en la providencia. La Cuaresma, en el calendario litúrgico, llega cada año con su llamada a la conversión, a la metanoia, a un profundo cambio de rumbo del alma. La historia del beato Daniel Brottier se convierte en una ilustración viva de esa transformación. Las deudas de Auteuil se convirtieron en recursos,
Los niños huérfanos encontraron una nueva familia. El fracaso en Senegal abrió el camino a otra misión. Las cenizas se convierten en tierra fértil para nuevas semillas. La pérdida se transforma en material para construir algo más duradero. La fe sin obras es una fe muerta. Esta frase de la Escritura resuena como el redoble de un tambor. En la vida del beato Daniel Brottier, la fe siempre tomó una forma concreta. Sus pasos en las trincheras, su mano firmando préstamos para Auteuil, las cartas enviadas a benefactores desconocidos. Sus acciones se tejieron con pequeños gestos repetidos cada día, creando una red de apoyo para aquellos que se creían olvidados. El hombre de hoy se pregunta por los milagros, por los cuerpos que se conservan incorruptos o los sobres con dinero que aparecen en el momento justo. El escepticismo se ha convertido en parte de nuestro tiempo, como una fina niebla que cubre todo lo sagrado. En Auteuil, el milagro tiene otro rostro. Es el adolescente que cayó en la delincuencia y hoy es un artesano cualificado. Es la niña que vivía encerrada en sí misma y ahora se atreve a soñar con el futuro. Estas vidas redimidas son la prueba visible de un torrente de gracia que sigue fluyendo. La imagen del buen samaritano de la parábola de antaño cobra vida en los pasillos iluminados de Apprentice d'Auteuil. El beato Daniel Brottier se detuvo ante el dolor en lugar de pasar de largo, construyó un hogar para las heridas en lugar de ocultarlas. Cada generación formada en Auteuil continúa esa acción a su manera, convirtiendo la misericordia en una estructura sólida en medio de la sociedad moderna. La historia concluye con la imagen de las cenizas que se dispersan con el viento, revelando los cimientos firmes que hay debajo. Daniel Brottier, el hombre que convirtió las cenizas en gloria. Señor Padre misericordioso, te damos gracias por haber dado a la Iglesia al beato Daniel Brottier, que transformó las trincheras de la guerra y las ruinas de la pobreza en un campo donde sembrar la esperanza. Concédenos aprender de él el valor para adentrarnos en las circunstancias difíciles de nuestra vida, para detenernos ante el dolor de los demás y para construir en lugar de lamentarnos. En medio de las incertidumbres y el escepticismo de nuestro tiempo, haz que nuestra fe se haga concreta a través de las obras, a través del servicio humilde y fiel. Que todos los que se sienten huérfanos en la vida encuentren un hogar de amor y apoyo. Por la intercesión del beato Daniel Brottier, transforma, Señor, las cenizas de nuestra vida en semillas de gloria eterna. Amén.